Entonces hoy la práctica lleva por nombre Venciendo dificultades del camino. El día sábado pues estuvimos viendo una conferencia sumamente importante, importantísima diría yo, ¿sí? Porque pues en esa conferencia estuvimos aprendiendo, estuvimos descubriendo, dándonos cuenta pues de lo difícil que es este trabajo, ¿sí? De todas las dificultades, de todos los obstáculos que nosotros tenemos que trascender para convertirnos en Cristos, para lograr la cristificación. Allí pues recordábamos que el Cristo pues no es una persona, ¿sí? Sino más bien una fuerza, un fuego que todos nosotros estamos llamados a encarnar y que podemos encarnar. Pues el camino para nosotros llegar a ese punto donde nace ese Cristo, donde se desarrolla esa fuerza, ese fuego que viene a salvar a nuestro mundo interior, pues sí, está lleno de vicisitudes, está lleno de dificultades, está lleno de sacrificios, ¿sí? Y allí pues estuvimos viendo cada una de las pruebas, las dificultades que vamos a tener que pasar sí o sí, todos los que querramos llegar pues a ese punto. Incluso pues recordábamos cómo el Maestro Jesús, esa gran obra de sacrificio que hizo, pues se basaba en vivir en carne y sangre lo que todo iniciado debe de vivir camino hacia la cristificación. Todo aquel que quiera convertirse en un Cristo tal cual como lo hizo el Maestro Jesús, tiene que vivir todo ese proceso de via crucis. Así como él lo vivió externamente, pues hemos de vivirlo en nuestro mundo interior. Esta conferencia pues a mí me parece maravillosa, ¿sí? Porque pues ya nos advierte de aquellas cosas que sí o sí nosotros nos vamos a encontrar en el camino y cómo nosotros podemos trascender pues esas situaciones. Hoy en día vamos a estar haciendo una práctica que nos permitirá a nosotros descubrir cómo se están manifestando esas dificultades actualmente en nuestro trabajo interior y pues ya descubriendo esas dificultades podamos entonces trascenderlas para desestancarnos. Vamos a estar descubriendo, vamos a estar pues observando en qué estamos nosotros estancados. Entonces vamos a ir revisando y reflexionando sobre todos los puntos que nosotros pudimos ver en esa conferencia y cómo esos puntos o esos obstáculos están interfiriendo, nos están impidiendo avanzar en nuestro trabajo interior. Entonces, como ustedes pueden ver, es una práctica muy importante, ¿no? Es una práctica que cada vez que uno se sienta pues estancado, ¿no? Debería de hacerse esa meditación reflexiva, a ver qué es lo que nos está generando ese peso, qué es lo que nos está estancando, ¿no? Qué es lo que nos está incluso desmotivando, qué puede estarnos a nosotros desviando de la obra, qué puede estarnos haciendo fallar, ¿no? Y con todo eso impidiéndonos que nosotros avancemos en este trabajo de cristificación. Por aquí, pues saludamos a los compañeros que se acaban de unir. Nos saluda Cristi García, Orlando Barrios desde Venezuela. Juan Pablo también nos deja sus saluditos. E Irina Monterrosa, quien nos saluda desde Colombia. Bueno, vamos a iniciar entonces con esta práctica. El objetivo, pues, es que experimentemos una práctica que nos permita, esto es una meditación reflexiva, así como prácticamente todas las prácticas que hacemos los lunes, solamente que las enfocamos pues en las conferencias que vamos dando, ¿sí? Pero es una meditación reflexiva. Entonces nos permitirá, como ya les había dicho, descubrir y eliminar de nuestro interior algunos obstáculos que vamos a encontrar o que ya hemos encontrado en el camino hacia la cristificación o hacia la autorrealización íntima de nuestro ser. Vamos a hacer las conjuraciones y ya luego pues vamos a estar explicando cada punto, ¿no? Cada obstáculo y pues en qué vamos a enfocar la reflexión del día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cantar el belilín, luego vamos a hacer el círculo mágico, luego haremos la petición de asistencia y luego estaremos haciendo una corta relajación, ¿eh? Para pues iniciar de lleno ya con la práctica. Bien, comenzamos con la conjuración del belilín de la siguiente manera. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerzas junto a mí, belilín, belilín, belilín.
Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Ahora hacemos el círculo mágico de protección de la siguiente manera. Decimos así, nos concentramos en nuestro corazón y cerramos los ojos. Y decimos, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas e influencias del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Psss, psss, psss. Bien, hagamos ahora pues la petición de asistencia que nunca puede faltar para que nuestros padres internos nos guíen en esta práctica. La podemos hacer con nuestras propias palabras. Un ejemplo puede ser, Padre mío, Señor mío, Dios mío, Madre Divina, os ruego si es vuestra voluntad me asistan en esta práctica de meditación reflexiva que tiene por objetivo descubrir aquellas cosas que me están dificultando avanzar en mi camino, que me están o que me están estancando. Les pido, por favor, me permitan tener buena imaginación, buena concentración y voluntad para descubrir, comprender y eliminar esos defectos psicológicos y sus diversos detalles. Vamos a relajar la emoción, la mente y el cuerpo físico. Recordemos que es sumamente importante, ¿sí? Porque cuando uno está relajado, entonces puede concentrarse. Mientras cuando hay alguna tensión, pues allí se va a querer dirigir nuestra atención, ¿no? Y se nos va a imposibilitar pues hacer ese proceso de reflexión. Para relajar la emoción lo vamos a hacer con la respiración. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inhalar profundamente, a sentir cómo se llenan nuestros pulmones y luego vamos a estar exhalando por la boca pronunciando el mantra Mtsa, mientras sentimos que nos liberamos de cualquier emoción negativa, cualquier tensión que podamos tener a nivel emocional. Vamos a hacer esto 5 veces. Iniciamos inhalando y exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Una vez más, exhalamos. Una cuarta vez. Exhalamos. Hacemos una última vez. Exhalamos. Listo. Vamos a pasar ahora a relajar la mente y para ello nos vamos a enfocar en escuchar aquellos sonidos que están a nuestro alrededor. Vamos a comenzar por aquellos sonidos que nos quedan más cercanos, ¿sí? Sonidos que pues estén en nuestra habitación. Los vamos a escuchar sin identificarnos. Luego los vamos a soltar y vamos a tratar de escuchar un sonido que esté más lejano, ¿sí? Vamos a estar haciendo esto por un minutico.
Ahora vamos a relajar el cuerpo físico. Para ello, pues vamos a utilizar la imaginación. Vamos a imaginar, vamos a sentir cómo una luz verde cálida va cubriendo cada una de las partes de nuestro cuerpo y a medida que las va cubriendo, las va relajando, soltando y distensionando, ¿sí? Vamos a iniciar por la pierna derecha. Visualicemos y sintamos cómo esta luz cubre nuestra pierna derecha, iniciando desde los dedos del pie derecho. Vamos a visualizar cómo va cubriendo parte por parte hasta llegar a la cadera. Si hay alguna tensión muy fuerte, en tanto vamos imaginando el recorrido de esta luz, le pedimos a nuestra Madre Divina que elimine esa tensión. Ahora vamos a hacer el mismo proceso en la pierna izquierda. Visualicemos esta luz ascendiendo por cada una de las partes de la pierna izquierda hasta llegar a la cadera. A partir de la cadera vamos a visualizar esta luz como asciende por nuestra espalda, cubriéndola completamente, relajándola, distensionándola, espalda baja, espalda media, espalda alta. Por la parte delantera visualizaremos esta luz cubriendo y relajando nuestros órganos sexuales, el abdomen, el pecho. Visualicemos cómo se adentra al interior de nuestro cuerpo y cubre cada uno de los órganos internos. Visualicemos esta luz cubriendo nuestro hombro derecho y descendiendo por todo nuestro brazo hasta llegar a la punta de los dedos del brazo derecho. El mismo proceso haremos a partir del hombro izquierdo. Cubre, relaja, distensiona el hombro izquierdo. Desciende por todo el brazo hasta llegar a la punta de los dedos de la mano. A partir de los hombros, esta luz asciende cubriendo el cuello, relajándolo, distensionándolo completamente. Si hay alguna tensión que no se va, le pedimos a la Madre Divina que la elimine. Continúa ascendiendo esta luz para cubrir nuestra cabeza, la cara, cada una de sus partes, incluso el cuero cabelludo. Ahora vamos a enfocarnos en ver, en sentir, en imaginar cómo nuestro cuerpo íntegramente está cubierto por esta luz, desde la punta de los dedos de los pies hasta la punta de la cabeza. Vamos a sentir cómo esta luz cálida impregna cada una de las células de nuestro cuerpo, cómo ilumina cada una de las células de nuestro cuerpo, cómo relaja cada una de las células, tejidos, nervios de nuestro cuerpo. Y para finalizar, vamos a comandar a nuestro cuerpo físico 3 veces de la siguiente manera. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Bien, ya estando relajados, pues estamos listos para iniciar con la práctica. Como siempre, pues yo les recomiendo pues utilizar un cuaderno, algo donde anotar. A mí en lo particular pues eso me ha dado muy buenos resultados porque pues uno va notando muchos detallitos, ¿no? Y luego ya en esos detallitos uno va profundizando y salen más detallitos y eso hace que uno avance muchísimo más rápido en torno a lo que es la muerte y la eliminación de esos defectos psicológicos, ¿no? Entonces pues ahí hay una recomendación. Si no quieren utilizar el cuaderno, pues igual cierran sus ojos y comienzan pues a observar la escena, a observar pues los detalles y ahí mismo pues los van eliminando, ¿sí?
Bien, recordemos que pues las meditaciones reflexivas se hacen utilizando escenas vividas. No es que nos vamos a poner a fantasear, a inventar o a proyectar ahí historias supuestas, cosas de los yoes. No, vamos a estar utilizando escenas donde se nos hayan manifestado pues esos defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, sobre el primer punto que vamos nosotros a reflexionar, pues es el lado oscuro. Veíamos en la conferencia que todos nosotros tenemos pues un lado oscuro en nuestro interior, que no queremos conocer, que no queremos pues aceptar, ¿no? Tenemos nosotros en nuestro interior pues esa luna visible, que son esos defectos psicológicos que uno puede ver, son esos defectos psicológicos que incluso forman parte de lo que es esa personalidad, ¿no? Y uno pues los acepta, uno dice, ay, sí, yo soy pues un poquito perezoso, sí, yo soy un poquito celoso, ¿no? Sí, yo soy un poquito iracundo, ¿no? Con timidez algunas veces, pero sí, uno los reconoce. Pero hay otros defectos psicológicos que forman parte de la luna oculta y son los defectos psicológicos más perversos, ¿sí? Que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros tiene esa parte oscura, esa luna oculta en su interior. Aquí pasa algo muy interesante que nos permitirá a nosotros pues indagar, ¿no? En ese lado oscuro que todos tenemos. Nosotros vimos en la conferencia número 20, allí se hablaba del país psicológico, ¿no? Allí se hablaba de esas comunas que nosotros tenemos en nuestro interior, de cómo pues estaba compuesta y de cómo nosotros viajábamos a esa parte de nuestra psicología a través de la imaginación mecánica. ¿Sí? Para muchos de nosotros, pues esa conferencia en un principio, pues nos genera un shock, pero pues es muy necesario para que nosotros descubramos que no, que nosotros no somos buenos, que estamos llenos de perversidad y que a través de esa imaginación, pues se alimentan esos yoes perversos que uno tiene. Entonces vamos a estar reflexionando por 3 minutitos a qué lugares de mi país psicológico me han llevado los yoes a través de la imaginación mecánica. ¿Sí? Imaginación mecánica, pues es cuando uno se identifica, ¿no? Con los defectos psicológicos, uno deja que los yoes comiencen a proyectar allí en la mente. Muchas veces los yoes nos engañan porque uno se mete en estados de preocupación, uno se mete en estados de indignación incluso, ¿no? Y comienza a pensar sobre ciertas situaciones, sobre ciertas cosas y uno se siente como que muy bueno y no se da cuenta que allí en esa imaginación todo lo que está participando, todo lo que se está moviendo, todos los actores que están allí son mis propios defectos psicológicos. Un ejemplo, yo pues estoy escuchando las noticias y allí en las noticias se habla de que alguien violó, mató, asesinó, torturó a tal persona. ¿Sí? Entonces eso, yo no trabajo esas impresiones, dejo que los yoes comiencen a proyectar allí en mi mente, ¿no? Entonces ahí comienzo yo pues a pensar, ay, pobrecito, ¿qué le habrán hecho esto? ¿Y cuánto habrá sufrido? ¿Sí? Y cómo esa persona perpetró tal crimen, tal atrocidad. ¿Mm? Y uno pues hasta se siente bueno, pero allí en mi mente, todos esos actores que participan en esa imaginación, en esa proyección, son mis propios defectos psicológicos. Cuando uno descubre esto, pues, y uno entra en cuenta de todas las cosas que uno piensa, de todas las cosas que uno imagina, con todas las cosas que uno se identifica, ¿sí? Aunque sea pues en esa parte del desagrado, pues uno se da cuenta que uno tiene un grave problema y que uno tiene muchísima perversidad en su interior. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿a qué lugares de mi país psicológico me han llevado los yoes a través de la imaginación mecánica? ¿Sobre qué cosas hemos nosotros pensado? ¿Qué cosas hemos nosotros pues imaginado? ¿No? Y ahí pues anotamos esos yoes y eso es parte pues de ese lado oscuro que busca esa forma pues para manifestarse y alimentarse. Vamos a dar 3 minutitos. Por eso recomiendo pues ir anotando esos defectos porque en 3 minutitos pues uno quizás pueda ver algunos detallitos y algunos defectos, pero no todo, ¿no? Lo ideal es que esta práctica nosotros le demos continuidad con nuestro propio tiempo, ¿sí? Pero bien, 3 minutitos para completar ese punto.
Listo, vamos a pasar pues al próximo punto, donde pues vamos a reflexionar sobre cómo proyectamos ese lado oscuro en los demás. Este punto pues es sumamente importante, ¿no? Porque aquí incluso actúa una ley que se le conoce como la ley del espejo, que si nosotros sabemos sacar provecho de esa ley, vamos a avanzar muchísimo, porque realmente nosotros tenemos esa autoobservación bastante atrofiada, ¿sí? Pero lo que sí tenemos bastante desarrollado es esa crítica hacia los demás, el poder ver esos defectos, ¿no? Los errores de los demás. Y pues esta ley establece que aquello que yo no tolero en los demás, pues es lo que más desarrollado yo tengo en mi interior, es lo que más yo tengo que trabajar dentro de mí, ¿sí? Entonces, de ahí a que como uno no lo pueda ver en su interior, ¿no? Y es algo tan feo, pues obviamente uno lo proyecte en la otra persona y allí se genere pues todo ese rechazo, ¿no? Toda esa indignación, todo ese descontento, ¿no? Con esos errores y esos defectos que estamos viendo en los demás que pues están allí dentro de nosotros. Entonces, ahora vamos a estar reflexionando sobre ¿qué es lo que más me fastidia o rechazo de los demás en este momento? Es que yo veo que pues las personas que me rodean son unos envidiosos. Lo que menos yo tolero son a los homosexuales o a los transexuales. ¿Sí? Lo que más yo odio es a las personas ladronas, a las personas que no son honestas, que son pues mentirosas. ¿Mm? Entonces, bueno, ahí va descubriendo uno esos defectos que uno quiere, esos defectos que uno tiene que trabajar. Y mientras más es el disgusto, el rechazo, el odio que uno siente hacia aquellas personas que tienen o en los cuales nosotros estamos proyectando esos defectos, pues implica que más urgente tenemos nosotros que trabajar eso en nuestro interior, que más grande pues están allí en nuestro interior esos defectos, ¿sí? Hay veces, fíjense que eh, los defectos pueden estar en el mismo polo o pueden estar en el polo contrario, pero al igual, son los defectos, es el mismo defecto, ¿sí? Hay veces que están en el mismo polo, pero fíjense que cuando uno lleva a cabo una acción, una mala acción, pues uno siempre la justifica. ¿Sí? Siempre hay algo por lo cual pues uno tuvo que hacer eso o lo que yo hice no es tan grande, no es tan malo como pues lo que está haciendo la otra persona, ¿sí? Como por ejemplo alguien que toma, ¿no? Alguien que toma va a decir, no, pero yo no soy un borracho, yo no ando por ahí caído en las aceras, ¿sí? Yo no gasto todo mi dinero en bebidas, yo solamente bebo de vez en cuando, solamente bebo en reuniones familiares. Está en el mismo polo, ¿no? Pero uno utiliza esas justificaciones y esas evasivas para pues para pues, digámosle así, no sentirse, ¿no? Como que yo estoy tan mal como la otra persona. O puede ser que el defecto esté en el polo contrario, ¿no? Entonces ahí viene el que es el abstemio, el que cree que tiene la virtud. Entonces critica, siente desagrado, siente asco por aquellas personas que beben, ¿no? Y pues igual, es el mismo defecto psicológico. Yo puedo decir, no, que a mí me fastidia, que ojalá todos esos violadores que anden por allí pues los castraran, ¿sí? Porque son bajos, porque son perversos. E igualmente yo tengo ese defecto dentro de mí. Puedo estar en esa otra polaridad, ¿m? Pero igualmente con todo ese proceso de imaginación, como les explicaba en el punto pasado, yo estoy imaginando mecánicamente y por tanto alimentando ese defecto con ese disgusto que también pues son emociones, esa energía emocional la que se está pues malversando allí. Entonces vamos a reflexionar sobre eso. ¿Qué es lo que más me fastidia o rechazo de los demás en este momento? Puede ser algo chocante, ¿no? Porque imagínense uno que siempre ha sido abanderado en contra de las drogas, en contra de los homosexuales, y que ahora pues uno se encuentre frente a esa realidad de que aquello que tanto yo repudio, pues es lo que más yo tengo que trabajar en mi interior, ¿sí? Bueno, vamos 3 minutitos más para que pues vayamos anotando esos defectos.
Pero cuando vayamos descubriendo esos defectos, esos detalles, pues podemos ir pidiendo muerte. Pero igual, todos esos defectos que uno va descubriendo, hay que llevarlos a meditación reflexiva, ¿no? Hay que profundizar sobre esos defectos psicológicos para que verdaderamente pues los podamos eliminar, ¿no? Que no solamente se quede en que, ah, ya lo descubrí y bueno, ahí quedó. No, hay que hacer luego un trabajo de muerte psicológica, ¿no? Con esos defectos que vamos descubriendo. Listo, vamos a pasar al próximo punto. En este próximo punto, pues vamos a reflexionar sobre aquellos estados psicológicos que nos llevan al autoengaño, ¿sí? Vamos a reflexionar sobre qué nos dice nuestra mente para hacernos creer que vamos muy bien en el camino, ¿no? O qué nos dice nuestra mente para hacernos creer que pues vamos muy mal en el camino. Recordemos que, pues, aquí, pues, corremos el peligro, ¿no? De que se nos manifieste o constantemente se va a estar manifestando lo que es ese falso sentimiento del yo, ese creer que vamos bien, ese creer que por el hecho de tener el conocimiento ya nosotros estamos siendo salvos, entonces ahí se manifiesta lo que es pues el fanatismo, también se va a manifestar lo que es la mitomanía, ¿no? Ese creer que porque estamos reprimiendo ciertos defectos psicológicos, pues ya sí, ya entonces ahí pues vamos bien en el trabajo y recordemos que esta es pues una enorme piedra de tropiezo. ¿M? Porque recuerden que cuando uno cree que va bien, va muy mal. Y cuando uno pues cree que va mal, va bien. Y esto tiene una explicación sencilla, ¿sí? Es que el hecho de uno creer que va bien significa que ya pues uno no está observando defectos psicológicos, que uno no está profundizando en su psicología. Porque si vamos bien realmente, la tendencia es que cada vez podamos ver más defectos psicológicos, que cada vez estemos yendo más profundo en nuestra psicología, en nuestras infradimensiones y descubriendo lo que hay allí, que cada vez podamos ver más perversidad en nosotros. Nadie se va a iluminar figurando o haciéndose figuras de luz de sí mismo, ¿no? Sino más bien descubriendo todas esas tinieblas que lleva en su interior. Para de allí, recordemos que de allí es que vamos a sacar pues esa materia prima para nosotros ascender, para nosotros crearnos internamente. Entonces hay que ver, ¿no? Cómo la mente nos dice, no, ya yo eliminé la lujuria, ya yo trabajé esa lujuria, ¿sí?
Entonces, no se ha hecho, ese es el falso sentimiento del yo, no se ha trabajado profundamente la lujuria, no se ha llevado a meditación reflexiva, los diferentes detalles que componen a toda esa lujuria, ¿no? No se ha trabajado lo que es el yo fornicario, todavía de vez en cuando pues hay caídas en el trabajo de la pareja, o si uno está solo pues están las poluciones nocturnas, ¿sí? Pero pues ese falso sentimiento del yo nos proyecta allí que sí vamos muy bien, porque tenemos pues el conocimiento. Entonces hay que reflexionar pues sobre eso para que no caigamos en ese autoengaño. Inmediatamente caemos en el autoengaño, pues ahí se detiene cualquier progreso, cualquier avance, porque no estamos observando, no podemos ver esa negritud, esa perversidad que tenemos en nuestro interior. Entonces vamos a reflexionar sobre ese punto. ¿Qué me dice mi mente para hacerme creer que voy bien en el camino? ¿Sí? La mente puede hacernos creer que pues con simplemente ver las conferencias, pues con eso estamos muy bien, que con eso nos estamos sacrificando, ¿sí? Entonces vamos a ver esos conceptos que nos hacen creer que estamos bien y vamos a ver que está muy relacionado, esos conceptos que vamos a encontrar son detalles en parte de ese mismo fanatismo que nos hace creer que por el hecho de tener este conocimiento ya somos unos ungidos, somos unos elegidos, vamos pues a estar salvos, ¿sí? Y así. Vamos a dar 3 minutitos más para que hagamos este puntico. Vamos también pues a encontrar y a buscar, ¿no? Por esa falta de revolución en torno a lo que es el trabajo con los tres factores, con cualquiera de los tres factores o con los tres factores en general, ¿sí? Esas justificaciones, esas evasivas, ¿no? Ese creer que estamos haciendo mucho cuando realmente pues nos estamos conformando con lo poco, ¿sí? Vamos a pues descubrir también cómo constantemente pues estamos fallando en las diferentes pruebas, cómo pues no nos abocamos a aplicar lo que es la muerte psicológica a los defectos, sino pues más bien a reprimirlos, ¿sí? A querer pues aparentar. Entonces ahí vamos a encontrar ese yo que se cree bueno, ese falso sentimiento del yo y por ende pues también ese autoengaño. Bien, en ese mismo tenor también vamos a estar reflexionando sobre qué nos dice nuestra mente para hacernos creer que vamos mal en el camino. Sí, porque uno tiene también defectos psicológicos que obviamente, pues, por un lado, ¿no? Nos hacen creer que pues, vamos excelentemente bien, ¿no?
Y ahí se queda uno estancado. Pero por el otro lado también nos hace creer que vamos muy mal e igualmente nos quedamos estancados, porque son yoes entonces que nos desmotivan, ¿sí? Son yoes que nos hacen sentir pues impotente. Y ahí encontramos esos yoes que nos dicen, no, yo no sirvo para esto, no, yo no puedo, por más que hago, entonces no avanzo, siempre pues termino cometiendo pues el mismo error, entonces ya no vale la pena que yo siga tratando. Yo es que, por ejemplo, le dicen a uno, bueno, es que no me va a llegar pues la pareja, ¿sí? ¿Cómo voy a avanzar entonces si no tengo la pareja? Entonces ahí termina uno pues desmotivándose, ¿no? Entonces hay que trabajar ambas polaridades, porque es cierto, uno tiene que ver su situación real, ver pues cómo uno no está avanzando por falta de seriedad en el trabajo, ver dónde uno está estancado, pero tiene uno que evitar también a esos yoes que quieren que uno se quede ahí, sin avanzar, ¿sí? Nos quitan todo el ánimo, nos quitan toda la fuerza, entonces ahí pues no avanza uno, no corrige aquello que tiene que corregir, ¿no? Entonces hay que trabajar parte y parte, ¿sí? Bien, yo es también que incluso hasta se comparan con los demás. Yo es hasta de la envidia, que dicen, no, mira, fulanito sí puede, pero tú no puedes, tú no tienes la misma sabiduría, no tienes la misma fuerza o el mismo potencial. ¿Mm? Todo eso. O es que mi ser no me muestra, eso tiene que ser porque yo no estoy avanzado, porque no tengo que hacer, no estoy haciendo lo que tengo que hacer, que probablemente sea cierto, pero es la actitud también, pues, con que uno tome esas cosas, ¿sí? Porque sí es cierto que cuando uno tiene una seriedad en el trabajo, cuando pues uno va desarrollando esa comunicación directa con el ser, cuando uno va respondiendo, ¿no? Con el trabajo de los tres factores, pues claro, vamos a ver avances y el ser nos va a mostrar muchas cosas, eso es cierto. Pero aquí estamos también pues buscando a esos yoes que no quieren que nosotros eliminemos esos obstáculos para que avancemos, ¿sí? El mismo yo de la pereza, pues nos hace ver esa impotencia, ¿no? Frente pues a esa situación, frente a esos defectos, para que uno no haga y se quede en el mismo lugar. Entonces, 3 minutitos para que reflexionemos también sobre este aspecto. ¿Qué me dice mi mente para hacerme creer que voy mal en el camino? Recordemos, compañeros, que vamos a ir pidiéndole muerte a esos detalles que vayan surgiendo, ¿sí? Pero también hemos de pues tomar, ¿no? El compromiso de profundizar sobre todos estos yoes que pues vamos a estar descubriendo, porque muchos de ellos nos va a requerir, ¿no? Que nos metamos con ellos a más profundidad.
Listo. Vamos a pasar al próximo punto, ¿sí? Recuerden que hablábamos con respecto pues a esos códigos morales que pues a la conciencia le salen sobrando, ¿sí? Aquellos códigos morales que estipulan lo que está bien, lo que está mal, ¿no? Algo que es totalmente subjetivo y cambiante. Vamos a ver cómo lo que aquí pues es bueno en otras partes del mundo pues no lo es. ¿Y cuál es la verdad? ¿No? Vamos a ver también cómo lo que anteriormente era bueno, pues hoy en día es malo y viceversa. Pero a la conciencia, pues como les decía, les viene sobrando esos códigos morales. La conciencia lo que busca, ¿no? Es trabajar y desarrollar los tres factores para la revolución de la conciencia, que son los que nos permitirán lograr esa cristificación, lograr esa autorrealización, que podamos cumplir con ese objetivo trascendental que nosotros venimos a trazar acá, a esta manifestación. Entonces vamos a estar observando cuáles códigos de ética, de moral, ¿no? Pertenecientes a la cultura que hayamos aprendido, perdón, en la escuela, que hayamos aprendido en la sociedad, incluso que nos hayan enseñado nuestros padres, que nos impiden avanzar en este camino. Nos impide desarrollar cualquiera de los tres factores o los tres factores en general, ¿no? Vamos a ver esos conceptos que nosotros tenemos que nos impiden dedicar la totalidad de nuestra existencia, incluso en la mayoría de los casos empezar, ¿no? Con el trabajo de los tres factores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí el factor del nacimiento y hay muchos conceptos en la sociedad que hablan con respecto a cómo debe de ser la pareja que uno tiene que tener. Y uno tiene eso incrustado allá en su psicología, ¿no? Es que mi pareja tiene que ser de tal manera, tiene que ser de tal apellido, tiene que ser igual a tal o cual prototipo, tiene que ser de tal clase, tiene que haber estudiado tal o cual profesión. Y todo eso, pues obviamente nos impide y nos estanca en torno al proceso, pues de tener una pareja para aquellos que están solteros. Porque entonces viene el ser y nos muestra una pareja que bien nos puede ayudar en nuestro trabajo interior y uno dice, no, este no me gusta. Porque pues no tiene o no se corresponde con esos conceptos ya instaurados que yo tengo de cómo debe ser la pareja. Entonces ahí eso nos está obstaculizando lo que es el trabajo con el factor del nacimiento, ¿sí? Lo mismo también con el proceso pues de la muerte psicológica. ¿Cuáles conceptos nos impiden a nosotros morir? Por ahí hay muchos conceptos que nos hablan, por ejemplo, de cómo hay ciertas emociones que son muy naturales y que uno tiene que aceptarlas y que uno tiene que aprender pues a gestionarlas, ¿sí? Y que uno tiene incluso que liberarlas, que hay muchos procesos que son naturales, que uno no puede dominar el instinto, ¿no? Y todas aquellas cosas, pues, van en contra de lo que es la muerte psicológica. Cuando uno se pone a morir, uno se da cuenta que efectivamente sí, que uno puede cambiar su psicología, que uno puede dejar de ser un animal, de reaccionar de determinada manera, que efectivamente los defectos psicológicos, pues, sí se mueren, ¿sí? Entonces hay muchos códigos y conceptos por allí que pues incluso hasta nos desmoralizan o nos generan miedo a la muerte psicológica. Sí, un concepto que dice, no, es que yo tengo que defenderme, es que yo no puedo dejarme, es que qué van a decir las demás personas. Y ahí tiene miedo uno, por ejemplo, a aplicar la muerte psicológica a lo que es la ira, porque uno entiende que entonces va a quedar siendo, como dicen en algunos países, pues un tonto, ¿no? Iba a usar otra palabra, pero sé que para algunos países pues es una mala palabra. Y así sucesivamente. ¿Cuáles códigos me impiden que yo trabaje con lo que es el sacrificio por la humanidad? ¿Sí? Es que yo no quiero que me vean como un fanático. ¿Qué van a decir de mí? Una persona que estudió, una persona que es un profesional y que entonces ahora anda como un fanático religioso, como un loco por ahí regando pues esos volanticos, ¿no? Entonces eso le impide a uno salir, a sacrificarse por la humanidad. ¿M? Ah, es que no, es que cuando yo tenga dinero, cuando yo sea alguien en la vida, entonces ahí sí me voy a dedicar yo a lo que es el conocimiento. Pero ahora, primero lo primero, ¿no? Tengo que tener una base. Tengo que estudiar, tengo que hacerme profesional, ¿no? Y tener un buen trabajo y ya luego entonces ahí sí yo me dedico al conocimiento.
¿sí? Entonces, todo eso, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuáles conceptos de nuestro día a día, ¿no? Que nos han llegado a nosotros como códigos de morales, cosas que debemos de hacer o que no debemos de hacer, nos están impidiendo avanzar con el desarrollo de los tres factores. Vamos a dar 3 minutitos más para completar este punto. Piense que dentro del factor del nacimiento también podemos encontrar códigos de ética o moral que nos vienen pues pasados por la religión, ¿sí? Y allí termina uno incluso pues hasta defendiendo la fornicación, porque es algo natural, porque es algo que Dios dejó ahí para la reproducción, ¿sí? Incluso cuando ya pues se ha explicado qué significa el término fornicación, que es la expulsión de esa energía creadora sexual fuera del cuerpo, a través de la eyaculación, a través del orgasmo, como incluso para la reproducción se ha de utilizar o se debe utilizar lo que es el sexo normal, que es un sexo pues sin fornicación. Pero obviamente ahí entra pues en conflicto, ¿no? Aquello que nosotros hemos aprendido con el conocimiento, en este caso, pues con ese primer factor que es el del nacimiento espiritual. ¿M? Y así pues vamos a estar encontrando muchos otros conceptos intelectuales rancios que pues nada que ver con las cosas de la conciencia, más bien las entorpecen. Bien, pasamos al próximo punto donde vamos a reflexionar sobre el karma, ¿sí? Veíamos, pues, que nosotros son muchas las que hemos hecho, no tan solo en esta existencia, ¿no? Te traemos karma, mucho karma de existencias pasadas, hemos hecho cosas, pues, terribles, ¿no? En esta existencia y en existencias pasadas. Para nosotros autorrealizarnos o para el que se va a autorrealizar, pues, tiene que pagar el karma de 7 existencias, ¿sí? Fíjense que una persona que no se va a autorrealizar, pues es una persona que, dígase, no ha terminado sus 108 existencias y pues como no puede aguantar todo el karma que debe, pues se le pone a esa persona, se le cobra parte del karma de esta existencia y parte del karma de la existencia pasada, ¿no? Y siempre pues van quedando como que remanentes. Esa persona cuando ingrese al proceso de involución allí tiene que pagar absolutamente todo, ¿no? Todo tiene que pagarlo allí pues con dolor. Pero una persona que se va a autorrealizar pues le cobran el karma de 7 existencias. ¿Sí? Por eso nosotros vamos a ver que a medida que trabajamos, pues se siente, pues, hasta el cuerpo se siente pues más pesado. Es porque tenemos 7 ahí, 7, el karma de 7 existencias pues encima. Y constantemente pues uno tiene que estar generando dharma para ir pagando esos karmas. Los que se puedan trascender o pagar con dharma, ¿no? Porque está el karma duro, que es un karma que solamente puede pagarse con dolor y es un karma que de a poquitos, ¿no?
a uno pues como que se lo van dejando experimentar, incluso pues en la primera montaña. Sabemos que pues el Cristo ya en la segunda paga la totalidad del karma duro, pero en esa primera montaña a uno de vez en cuando le van dejando, ¿no? Experimentar parte de lo que es ese karma duro que deviene de lo que viene siendo pues la fornicación, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros pues no subimos esas octavas en torno a lo que es el sacrificio por la humanidad. Y mucho karma que nosotros pudiéramos negociar o pagar con dharma, pues nos los cobran con dolor porque no estamos generando el suficiente dharma, ¿sí? ¿Qué pasa? Que entonces cuando le están cobrando a uno con dolor, o puede ser que toque porque nos dejan ahí experimentar, nos están pasando un poquito ahí de karma duro, uno lo que hace es que se asusta, ¿no? Uno se asusta, coge miedo al dolor, uno incluso entra en estados de soberbia, entra en estados de autoimportancia, en estados de victimismo, ¿sí? En estados de automerecimiento. Ah, no, porque yo hago esto, yo me sacrifico y mira que yo estoy muriendo y entonces a mí vienen y me mandan este karma. Y si esto es así ahora, entonces si yo sigo muriendo, los karmas pues van a seguir empeorando, ¿sí? No piensa uno pues cómo meterle la ficha al sacrificio por la humanidad para pues trascender, ¿no? De una forma más suave esos karmas, de una forma pues indolora, pagarlos con amor, sino que uno se asusta y pues la tendencia es a querer abandonar el trabajo, ¿sí? Porque, yo estoy trabajando y me están metiendo karma. ¿M? No reflexiona uno que pues lo que le están cobrando es algo que uno debe y que incluso a uno le dan las formas o la forma, ¿no? Para uno pues pagarlo sin dolor en la mayoría de los casos. Y ahí tenemos las prácticas del traslado de fondos, tenemos las prácticas del negocio en cruz, cómo nosotros podemos hacer sacrificio. Pero pues la tendencia es a enfocarnos en el dolor, a cogerle miedo a ese dolor, a querer abandonar pues el trabajo, ¿sí? Porque pues desarrollamos ese miedo. Entonces vamos a estar identificando, a estar reflexionando cómo la identificación con los karmas o las dificultades que estoy viviendo en este momento me impiden enfocarme en el trabajo interior, ¿sí? Puede ser un karma de alguna enfermedad. Entonces me llegó ese karma de esa enfermedad y bueno, ahí estoy yo adolorido, desmotivado, desganado, termino pues abandonando todas mis prácticas o todos los compromisos que tengo. O puede ser que esté pasando por una situación económica que me deviene por un karma, porque tenemos mucho karma económico por el mismo tema este de la fornicación. Entonces ahí encuentra uno las evasivas, justificaciones y las excusas, ¿sí? Por ejemplo, para no sacrificarse y así sucesivamente. 3 minutitos para completar este punto.
Bien, vamos a continuar con el próximo punto. Aquí pues vamos a reflexionar sobre el pseudoesoterismo. Recordemos que pseudo pues significa algo que parece, pero no es, ¿no? O falso. Y esoterismo pues es conocimiento interior o conocimiento oculto. Por tanto, pseudoesoterismo, algo que parece conocimiento interior, pero no lo es, o falso conocimiento interior. Entonces aquí nosotros nos vamos a encontrar con muchísimas sendas parecidas. ¿Sí? En este mundo, ¿no? De la espiritualidad, lo que más vamos a encontrar son muchísimas escuelas pseudoesotéricas que nos hablan de cosas pues muy bonitas, ¿no? Que tienen ahí pues esa mercadería de almas. Hay otras escuelas que incluso podrían llevarnos pues a esas instancias, ¿no? De lo que viene siendo pues el nirvana. Y es muy fácil confundirse o dejar que nuestros defectos psicológicos pues nos confundan, ¿no? Porque el camino de la revolución pues es uno, ¿no? Los tres factores para la revolución de la conciencia, pero fíjense que hay escuelas que incluso le hablan a uno acerca de los tres factores para la revolución de la conciencia y uno podría creer que es lo mismo, que se trata pues del mismo conocimiento, ¿sí? Pero en torno a lo que es la aplicación, en torno a lo que es tener esos tres factores como la base de este trabajo y no tan solo hablar de ellos, sino más bien aplicarlos, practicarlos, pues eso es un tema totalmente diferente, ¿no? Ahí se cae lo que es la revolución, se cae en lo que viene siendo pues la pasividad, son escuelas que pues ponen, ¿no? Otros elementos como la base del trabajo interior que nos desvían de lo que es esa comunicación directa con nuestro ser, escuelas que terminan cercenando lo que son los tres factores. Hay escuelas que nos hablan acerca de la muerte de los defectos, de sacrificarse y ayudar a los demás, pero pues quitan, por ejemplo, lo que es el factor del nacimiento y así sucesivamente. Por eso, pues hay una conferencia muy importante que nos da esos detalles, ¿no? De esas escuelas pseudoesotéricas para que uno pues aprenda a distinguir. Pero estando uno en el conocimiento, pues uno tiene sus yoes pseudoesotéricos que van a querer que uno se desvíe en el trabajo, van a querer que uno incluso convierta el conocimiento pues en un negocio, ¿sí? Hay personas que pues encuentran que pues este curso es muy completo, cuántas conferencias y por qué no cobrar entonces por ese conocimiento. Entonces ya ahí son yoes pseudoesotéricos que se están manifestando, ¿sí? También se manifiesta en esa tiranía cuando nosotros queremos imponer, queremos obligar a otras personas, queremos meterle miedo, estamos discriminando de a quién le vamos a dar el conocimiento y a quién no, ¿no? En base a nuestros gustos, a nuestros disgustos. Tenemos esos yoes que quieren agregarle al conocimiento o quieren quitarle, ¿no? Porque eso del nacimiento espiritual, eso es como que es algo muy chocante. Vamos a hablar mejor de los otros dos factores y eso como que lo dejamos entonces por allí. No, eso de la muerte psicológica es algo muy fuerte. Mejor pues, no sé, vamos a hablar de que se debe de integrar uno con la sombra, ¿sí? Termina uno ahí reprimiendo todos esos defectos malucos que uno tiene. O quiere uno mezclarlo con otras cosas, que si la angeología, que si la cábala, que si la lectura del tarot, que si el reiki. Y recordemos que en todo eso se encuentra el pseudoesoterismo. Si nosotros mezclamos el conocimiento, le agregamos o le quitamos, pues le quitamos la revolución al conocimiento, terminamos convirtiéndolo en otra cosa. Incluso, ¿sí? Estando aquí en el conocimiento y diciendo que uno forma parte del conocimiento. Entonces hay que pues estar observando, ¿no? Esos yoes pseudo esotéricos que nos quieren llevar a adulterar el conocimiento, ¿sí? Bien, 3 minutitos para que reflexionemos sobre ese punto, ¿sí? Con qué estamos mezclando el conocimiento, qué le estamos agregando, qué le estamos quitando, esos yoes que quieren cobrar por el conocimiento, obligar a otros o negarles pues este conocimiento. Hay muchos yoes brujos que también a uno se le manifiestan que pueden formar parte, ¿no? De este punto, ¿no? Esos yoes que, por ejemplo, quieren despertar poderes o que quieren despertar, pues, facultades o que quieren utilizar el conocimiento para su propio, digámosle así, beneficio, ¿no? Incluso, pues, hasta beneficio económico y así sucesivamente.
Vamos a continuar, vamos a pasar al próximo punto en el cual pues vamos a estar reflexionando sobre las pruebas, ¿sí? Cómo estamos fallando, cómo estamos perdiendo esas pruebas constantemente. Recordemos que este es un camino probatorio y vamos a estar siendo probados desde ahora hasta el final, ¿no? Y hay muchas pruebas que son las que más pues uno pierde y por ende las que impiden que nosotros podamos equilibrar pues nuestros centros, que anteriormente pues eran situaciones normales, comunes, cosas que incluso reacciones, acciones que están relacionadas con nuestra personalidad, por tanto pues uno está como que muy mimetizado con esos defectos psicológicos y pues uno las pierde constantemente y esas son las pruebas de los detalles. De instante en instante nosotros estamos siendo probados hasta con la más mínima cosa, ¿no? Por ahí tenemos pues ese ejemplo célebre, ¿no? De que uno va caminando y se encuentra la monedita de 5 pesos o de 5 cheles. Y ahí se baja uno y toma pues esa monedita que no es suya, ¿no? Y ahí está perdiendo pues una prueba con respecto a lo que es ese yo ladrón, un detallito de lo que es ese yo ladrón. Ah, que si a uno le dicen algo que no le agrada, ¿no? Uno incluso puede no decir nada, reprimirlo, pero entonces ahí hace uno la mueca o hace uno el gesto. Eso también pues viene siendo un detallito en este caso de ese defecto, de ese gran defecto psicológico cabeza de legión que viene siendo pues la ira o tal vez viene siendo pues el orgullo, ¿sí? Entonces están esas pruebitas que pues son de instante en instante, de momento a momento, porque de instante en instante, de momento a momento, los defectos quieren manifestarse a través de nuestra máquina para consumir nuestra energía. Entonces ahí va uno perdiendo esas pruebas a medida que va dejando que esos defectos se manifiesten a través de nuestro sexo, a través de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, obras u omisiones. ¿Sí? Eso es de instante en instante. Pero también pues hay otras pruebas que ya vienen siendo como que más grandes, ¿m? Que incluso pues a uno hasta le avisan que le van a venir esas pruebas. Y esas pruebas se la tiran a uno pues en el físico y también en el astral. Y son las pruebas de los elementos. Allí tenemos las pruebas del elemento tierra que están relacionadas pues con lo que es la pobreza, ¿no? Tener esas situaciones de escasez, que pierda uno el trabajo, que no le entre el dinerito, que las deudas comiencen a uno pues a acumulársele. ¿M? Y pues uno pierde la prueba cuando uno cae en esos estados de sufrimiento, de desesperación, de incertidumbre, también de impaciencia, de desconfianza, de soberbia en contra de nuestro ser. Tenemos las pruebas de agua que están relacionadas con la adaptación y la inteligencia. Hay muchas situaciones que pues van a venir en las cuales nosotros estamos muy cómodos con cierta situación y vamos a tener que cambiar. Entonces tiene uno que como el agua acomodarse, ¿no? A esa nueva situación, adaptarse. O también buscar la manera de cómo resolver esa situación si hay alguna solución que se puede emplear en ese caso. Tenemos las pruebas de fuego que están relacionadas con la pasión, están relacionadas pues con la emoción, ¿no? Pruebas donde alguien viene y nos saca la ira o pues también la lujuria, ¿no? Y allí pueden venir incluso situaciones de adulterio, recurrencias de adulterio, ¿sí? Y las pruebas de aire que están relacionadas con los apegos. Y como ya veíamos en la conferencia 35, pues esos apegos son los que nos hacen perder todas las demás pruebas, porque estamos apegados a nuestras comodidades, a nuestras pertenencias, a nuestros conceptos, a nuestros deseos, a nuestros placeres, incluso pues a nuestros sufrimientos, ¿sí? Entonces allí se nos puede pedir que pues nos desapeguemos, ¿no? De algo que para nosotros sea muy preciado, un vicio que uno tenga, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver, vamos a estar viendo, observando ¿qué defectos psicológicos me impiden ver las pruebas en el diario vivir o me llevan a perderlas a voluntad? ¿Qué defectos psicológicos nos mantienen, por ejemplo, a nosotros distraídos? ¿Sí? Entonces allí estamos distraídos, bueno, con lo que más nos solemos distraer actualmente con el teléfono, ¿no? Estamos allí metidos totalmente pues absortos con todo lo que estamos observando allí y todas esas imágenes, ¿no? Que pues estamos percibiendo, todos esos videos, todas esas impresiones son pruebas. Son pruebas porque ahí se nos presenta la foto de la mujer o del hombre desnudo, ¿no? Y se nos activa el sexo y uno ni siquiera se da cuenta porque está distraído.
y entonces está uno perdiendo ahí esa pruebita pues de la lujuria, ¿sí? Y pues también las otras pruebas, qué defectos pues nos llevan a perderla. Ahí tenemos, por ejemplo, los apegos. Ah, que estoy apegado a las cosas materiales y ahora como no las puedo conseguir, entonces estoy sufriendo. ¿Mm? Entonces ahí, pues entonces terminamos perdiendo pues esa prueba. Ah, que tengo que mudarme a otro sitio. Pero como estoy apegado y ya estoy acostumbrado a estar aquí, aquí me está yendo bien y aquí muy bonito, no quiero pues estar incómodo, entonces pues ahí no hago lo que tengo que hacer, no me cambio, no me adapto, ¿sí? Con respecto a la prueba de fuego. Ah, es que la lujuria, como no estoy trabajando la lujuria, pues constantemente, pues me veo como en el astral incluso se me presentan esas escenas allí eróticas porque recibí muchísimas impresiones durante el día que no trabajé y entonces ahí vienen las poluciones nocturnas y me veo como pues en ese astral me entrego a la lujuria o en el físico también, porque pasa alguien por ahí y yo tengo mi pareja y ahí se me van los ojos detrás de esa persona, ¿sí? O incluso puedo llegar a querer coquetear con esa persona o decirle algo, ¿no? Entonces ahí estoy perdiendo pues esas pruebas, defectos que pues me mandan a trabajar y no los trabajo. Entonces ahí estoy perdiendo la prueba de los apegos. Entonces vamos a observar eso, ¿no? ¿Qué defectos psicológicos me impiden ver las pruebas en el diario vivir o me llevan a perderlas a voluntad, sabiendo yo que son pruebas, sabiendo yo que son defectos los que se están manifestando allí? Bien, vamos a dar 3 minutitos más para que completemos este punto.
Bien. Ya pues con esto finalizamos pues esta práctica del día de hoy. Ahí pues sin duda alguna hubieron varios detalles, ¿no? Varios defectos que pues pudimos observar, pudimos constatar que son los que nos están estancando en nuestro trabajo interior. Y como les decía, esta meditación reflexiva es conveniente que la hagamos pues muy a menudo, porque todo esto se nos va a estar presentando en todo el camino. ¿Sí? Por eso se llama la conferencia El difícil camino y el trabajo crístico. Entonces ya pues queda uno advertido y tiene las herramientas para trascender todas esas dificultades. Bien, vamos a ver entonces por acá los comentarios que ustedes tienen con respecto a este tema. Para pues darle solución y aclarar, ¿no? Cualquier dudita que puedan tener. Bueno, a ver por acá. Perfecto Vázquez nos reporta sintonía desde Venezuela. Nos saluda a todos. Los jóvenes dioses nos dice, esta mañana tuve un sueño relacionado con esto, pero no contaré. Me dijeron que no cuente mis sueños, pero se conecta con esta clase. Heisenhauer nos saluda, nos deja abrazos a todos. También saludamos a María Minerva, a Raymond Charles. Perfecto Vázquez nos dice, buenas, disculpa, pero el audio que me llegue es muy bajo, lo que representa que tenga que colocar el audio del teléfono en la oreja. Bueno, mira, aquí tenemos el audio al máximo, ¿sí? Entonces, pues ya ahí sería cuestión de tu dispositivo, ¿sí? Cierto, cuando yo transmito desde el teléfono, se escucha bajo, más bajo para algunas personas, pero usualmente cuando transmito desde la computadora, pues no, porque el micrófono lo tengo ahí hasta el máximo, ¿no? Entonces ya pues viene siendo cuestión de tu dispositivo. Quizás pues con unos audífonos puedas escuchar mucho mejor. Los jóvenes dioses nos dice, no me ubico yo en varios defectos, ¿será que ya estoy con ganas de morirme de verdad? Me siento aturdido. Bueno, nos dice también, Romina nos dice, Marcelo, medita y seguí los pasos de Jessie. A veces no nos damos cuenta y son yoes nirvanos. Búscale los detalles y sigue los pasos de la instructora. Bueno, pues ahí están las herramientas, ¿no? Para pues el que la quiera aplicar, ¿sí? Para el que la quiera pues verdaderamente aplicar, ¿no? Porque pues de nada nos sirve tener las herramientas ahí, ¿no? Y siempre pues estar ahí regodeando, dando vueltas en lo mismo. Si no aplicamos las herramientas, pues obviamente no vamos a ver avance, ¿no? No vamos a salir pues de esas situaciones. Entonces todo eso, ¿no? Tiene uno que pues trabajarlo, ¿sí? Y aplicar las herramientas si uno quiere pues avanzar. Por aquí saludamos a Oscar Denis. Gabriela nos dice, defectos negativos y positivos. Al comprender que tenemos a nuestro ser divino, me ayudó a que debemos vencer cualquier obstáculo. Si no sabemos aprender. Bueno, a la parte, digámosle así, agradable, desagradable, positiva, negativa de nuestra psicología, pues sí, todo eso tiene que ser trabajado. ¿Sí? Recuerden que la conciencia pues va más allá del bien y del mal, y esto porque saca la sabiduría que hay en el bien y que hay en el mal, ¿no? Por eso pues esta manifestación es dual. A veces uno se estanca muchísimo por el tema del yo bueno, de esa parte buena de la psicología, ¿no? Y uno quiere alimentar esa parte buena y uno quiere ser bueno, pero el ser bueno no es ser consciente. Y uno incluso se enorgullece de ser bueno, ¿sí? Y bueno, ahí se queda uno pues estancado. Entonces hay que trabajar eso. Karina
nos dice, cuanto más descubro mi perversidad, más me da culpa y tristeza por todo el daño cometido. Bueno, Karina, mira, fíjate que creo que la semana pasada, ¿sí? El estudio del domingo trató sobre el yo de la culpa. Entonces te lo recomiendo. Un estudio, pues, sí, sin desperdicios, ¿no? Y ahí hablamos de todos los aspectos que hemos de tomar en cuenta con respecto a lo que es la culpa, ¿sí? Porque pues hay, digámosle así, un sentimiento de cuando uno hace algo malo, ¿no? Que viene de la conciencia, que es el que nos lleva pues a cambiar, el que nos lleva a eliminar esos defectos psicológicos. Pero hay una culpa que uno siente, hay un yo de la culpa que lo que busca es que uno se flagele, que uno se desmotive, que uno se sienta impotente, que uno sufra y que al fin y al cabo no salga uno, no elimine uno a ese defecto psicológico. ¿Sí? Entonces, bueno, se cometió mucho daño, sí, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a buscar a los defectos psicológicos que nos llevaron a cometer esos daños, ¿sí? Y también, pues podemos resarcir esos daños pagando con Dharma. Uno se sacrifica por la humanidad, genera Dharma y uno paga esos daños que uno ha cometido. Y uno, pues, lo más importante, eliminar el yo. Esa es la mayor muestra de arrepentimiento. Cuando uno elimina el defecto psicológico que lo llevó a uno a actuar de una forma errónea. Y claro, ahí también pues hay que pagar, ¿no? Por las repercusiones que se hayan generado. Bien, vamos a ver por acá. Irma Quintero nos dice, hay mucha perversidad escondida en nuestro interior. Cuando nos observamos, vemos esa luna negra, demasiado negra, pero la pereza nos obstaculiza mucho. Totalmente, Irma. Fíjense que el primer defecto con el que uno tiene que enfrentarse, ¿sí? De forma brava, pues es con la pereza. La pereza nos impide hacer, nos impide crear. La pereza pues maneja toda esa mala voluntad que nosotros tenemos para las cosas de la conciencia y esa buena voluntad para las cosas del ego, de los defectos psicológicos. Miren ustedes la brega, ¿sí? Que le da a uno hacer una meditación de 15 minutos. Pero ¿cuántas horas no puede uno pasar, por ejemplo, en un teléfono? Y así sucesivamente. La brega que le da a uno hacer su práctica de desdoblamiento astral, pero anteriormente, o puede que todavía uno sale a fiestar con los amigos y hay uno de sol a sol, ¿no? En una discoteca, tiene muchísima energía. Entonces sí, la pereza pues siempre nos va a estar poniendo problemas para que nosotros hagamos cualquier actividad que esté pues relacionada con lo que es el despertar de la conciencia, ¿sí? Y claro, uno ve esos defectos psicológicos tan grandes, tan perversos y claro, uno le da muchísima mala voluntad para morir, para hacer una meditación reflexiva, para emplear la muerte psicológica, para ser constante con un defecto psicológico. Porque no creamos nosotros, hay defectos psicológicos que sí, detalles, que uno con una meditación reflexiva los puede eliminar, pero hay defectos psicológicos que se llevan meses y años trabajarlos. Y eso a nosotros nos da muchísimo hastío, muchísima pereza. Específicamente estos perversos que están pues en esa luna negra, ¿no? En esa luna pues oculta. Entonces sí, hay que meterse de lleno con esa pereza. Bueno, vamos a ver por acá. Romina nos dice, hola Jessie, a mí me cuesta la culpa por ir a entregar el conocimiento a un pueblito. En el proceso sentí que mi intuición me decía que pegue carteles en unos árboles cerca de un río. Por escuchar palabras de mi pareja que no estaría bien, me dejé llevar. Volviendo a casa del viaje, me trajo una mujer a la cual me contó que se están suicidando muchos jóvenes en ese río. Tuve que meditar mucho y tengo que seguir haciéndolo porque siento que no hice bien mi sacrificio. Bueno, entonces ahí pues está lo que es el yo de la culpa, ¿sí? A trabajar pues ese yo de la culpa. Vamos a pedirle también a nuestro ser guía, dirección, ¿no? Que nos muestre, ¿no? Si debemos de ir ahí o si por intuición entendemos que debemos de ir ahí y pues llevar un volante o un afiche y pegarlo en determinado lugar, pues entonces uno va y lo hace. Pero recordemos que esa culpa que viene así del yo, pues no nos es beneficiosa, ¿no? Si uno, por ejemplo, pues se perdió esa oportunidad y hay manera de recobrarla, pues uno hace lo que tiene que hacer.
O imagínate si tú tienes la imposibilidad de que pues ya no puedes volver a ese pueblito, pues no te vas a quedar con esa culpa, ¿no? A lo mejor en otra ocasión, pues entonces ahí sí escuchas a tu intuición y haces lo que tu intuición te está dictando, ¿sí? Pero recordemos que pues esa culpa así pues no nos funciona, no nos beneficia, ¿sí? Si podemos corregir algo, bueno, lo corregimos, ¿no? Cristi nos dice, lo del cuaderno me funcionó, observé muchos defectos. Bueno, yo en lo particular cuando inicié utilizaba mi cuaderno y todavía el día de hoy utilizo mi cuaderno. Entonces ahí pues voy meditando, voy anotando los detalles y pues luego puedo profundizar en esos detalles. ¿Mm? Entonces me permite, ¿no? Me permite pues abundar mucho más. Quizás pues en un tiempito más adelante pues ya no necesite el cuaderno. Aparte de que el cuaderno me permite enfocarme. Porque uno con esos yoes distractores y esa incapacidad de concentración, no puede uno concentrarse en una meditación reflexiva. Está en una escena y viene y se va para otro lado y cuando viene uno a darse cuenta ya han pasado 20 minutos y estaba uno fantaseando por allá. Entonces el cuaderno permite que uno pues tenga como que más enfoque en aquello que está haciendo. Entonces pues es una recomendación. Por aquí Juan Carlos nos dice, hola Jessy, gracias por la práctica de hoy, muy agradecido y por tu tiempo. Bueno, gracias Juan Carlos por habernos acompañado. Cristi nos dice, observé que en momentos de prueba me resisto por el apego, pero ¿cómo debo enfrentarla con aceptación? Cristi, muriendo a todo lo que se manifieste, a todo lo que se manifieste. Hay que trabajar el apego y ver qué hay detrás del apego, el miedo que hay detrás del apego y los defectos psicológicos que hay detrás pues de ese apego, ¿sí? Nosotros creo que en YouTube se puede encontrar una práctica guiada que se hizo de cómo trabajar el apego, ¿no? Se hizo en ciclos anteriores, ¿sí? Todo apego tiene su base en lo que es el miedo. Yo estoy apegado a mi pareja porque pues temo perder lo que esa pareja me da o lo que esa pareja me genera a nivel económico, a nivel sentimental y así sucesivamente. Entonces ahí vemos cómo los yoes comienzan a manifestarse, ¿no? Frente al temor de que voy a perder esa persona. Comienzan a manifestarme, a proyectarme que esa persona está con otra persona, que se está burlando de mí, que la voy a pasar mal, que cómo me voy a hacer ahora con todas estas deudas yo sin pareja, que no voy a encontrar a otra persona igual, ¿sí? Entonces todo ese miedo que se presenta allí y que nos augura ese sufrimiento y ese dolor, pues es lo que hace que uno como que más se apegue y uno más se aferre. Y eso pues en cualquier situación nos lleva pues a perder cualquier prueba, ¿sí? Entonces, a ver, no sé, uno vive en una casa de determinada manera y pues llega el momento donde se aprieta la situación económica y uno de repente pues tiene que mudarse a una casa más modesta, ¿sí? Pero uno tiene un apego a esa casa. ¿Por qué? Porque esa casa mostraba tal o cual estilo de vida, ¿no? O ponía uno en tal o cual determinada clase social o era muy bonita, yo le había puesto mucho esfuerzo, mucho sacrificio, había invertido mucho, ¿sí? Pero yo tengo que dejarla. Ahí, por ejemplo, se me está presentando la prueba de tierra, porque hay una situación económica apretada, también una prueba de agua, porque tengo que cambiarme a otro lado, pero yo estoy apegada a lo que representa esa casa, a los beneficios que me da pues tener esa casa. Entonces tengo que trabajar pues todo eso. Sí, ahí yo voy a encontrar yo es del que dirán, yo es del orgullo, voy a encontrar yo es pues de la lujuria también. ¿Sí? Entonces, de esa manera, pues trabaja uno los apegos. Voy a ver también los miedos. Es que en la otra casa que me voy a mudar no es tan bonita, no es tan cómoda, está pues en un barrio marginado y capaz vienen y me roban y me matan. Y todos esos son yoes míos propios que se están pues manifestando allí en mi mente, ¿sí? Y que conforman pues a ese apego, ese apego. Entonces, pues no es aceptar por aceptar, hay que trabajar los yoes que se están manifestando allí. Porque pues hay un yo conformista que dice, no, sí, está bien, si eso es lo que tengo que hacer, pues ya lo tengo que hacer, ¿no? Y entonces reprime uno todos estos yoes
no saca la sabiduría de los yoes, no los elimina verdaderamente, ¿sí? Y pues no se está haciendo un trabajo realmente ahí. Romina nos dice, muchas gracias por su guía. Cada vez más encuentro más detalles y pude matar la tristeza y la culpa que estaba teniendo. Bueno, Romina, qué bueno pues que te haya servido. Tigna Muñoz nos dice, buenas noches. Esa práctica guiada la suben a WhatsApp. Digna, mira, a través de el enlace que nosotros enviamos para que las personas se unieran a esta transmisión, pues tú puedes volver a ingresar y pues te va a dirigir a la práctica, ¿no? O directamente entras a la página y ahí pues vas a encontrar la práctica, ¿sí? Decía ahorita que estos videos ya en Facebook están durando poco, creo que máximo 30 días. Entonces nosotros también estamos subiendo pues estos videos a YouTube. Y allí en YouTube hay una lista, en el canal pues de nosotros, pues ahí hay una lista donde aparecen todas las prácticas que se han dado. Entonces esta se va a subir, ¿sí? Lo que no se hace pues es tomar el audio de la práctica y enviarlo como se hace con las conferencias, ¿no? Digna nos dice, tengo tiempo que no llego a tiempo para escuchar la conferencia y la práctica. Bueno, ahí pues ya te decía cómo luego pues puedes ver las conferencias y hacer la práctica. A ver, por aquí nos dice Romina, las pruebas de los elementales las tenemos también si todavía no prendimos el fuego sagrado. Esas pruebas las vamos a tener durante todo el camino. Durante todo el camino y se van a ir sucediendo, ¿no? Tierra, agua, fuego, aire, tierra, agua, fuego, aire, ¿no? Claro, también con aquellas pruebitas de los detalles que se van dando de instante en instante, de momento a momento, ¿sí? Entonces, pues estamos aquí, no hemos prendido el fuego y estamos siendo sometidos a pruebas. Importantísimo esas pruebas de los detalles porque son las que nos permiten equilibrar nuestros centros y que podamos llegar a ese momento donde prendamos el fuego. Igual podemos pasar 10, 20 años en este conocimiento y como no estamos pasando las pruebas de los detalles, no estamos equilibrando los centros, no hemos prendido el fuego y por tanto no hemos iniciado la primera montaña, somos simpatizantes, ¿sí? Entonces sí, equilibramos los centros, estamos allí pasando las pruebas de los detalles, prendemos el fuego y sí, vamos a seguir viendo más pruebas de los detalles, ¿sí? Y también pues estas pruebas de los elementos. Talía nos da las gracias por la práctica. Digna nos dice, pero le escucho luego por WhatsApp. Gracias por pensar en los que no podemos estar a tiempo para escuchar. Bueno, gracias a ti, Digna, y a todos los compañeros que se han reunido el día de hoy con nosotros para hacer pues esta importantísima práctica. Vamos a ver por acá si tenemos algún otro comentario en las demás páginas para las cuales estamos transmitiendo. A ver por acá. Bueno, creo que no tenemos más comentarios. Así que pues nos despedimos por el día de hoy. Gracias a todos por habernos acompañado. Los invito pues a que nos acompañen en las otras actividades que tenemos para esta semana. Mañana tenemos conferencia de fase B titulada Lucifer, Diablo y Satán. Y pues el jueves tenemos conferencia de la fase A. Sí, conferencia titulada La no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Dos temas pues bastante interesantes, ¿no? Y que nos ayudan pues a profundizar en nuestra psicología y avanzar en este trabajo interior. Nos vemos en la próxima y bueno, que tengan un muy buen astral.